Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Se ven bien formales. Ok. Hoy nos va a dar una plática el doctor Jorge Tobar, es investigador de la UABC y el título de la plática es Dispositivos vestibles para monitorización fisiológica. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por venir y pues les cedo la palabra al doctor. Gracias. Bueno, ¿les puedo hablar así, sin micrófono? Eso es muy bueno para cantar. Bueno, antes de empezar me gustaría darle las gracias a la maestra Berenice, a mis colegas que también ya dieron pláticas. Hoy estamos especialmente tratando de integrarnos a las actividades sobre el mes y específicamente el Día de la Mujer. Esta plática yo se las quise dar, no lleva aquí en el título nada en alusión a la mujer, pero más adelante les voy a hablar de algo de investigación que está en curso, que estoy tratando de realizar, con estas tecnologías que en español parece que las traducen como vestibles, en inglés les llaman wearables, y que básicamente se refieren a relojes, pulseras, anillos y otro tipo de aparatos que se pueden llevar en el cuerpo y que sirven para darnos datos que hoy día les llaman biométricos, como nuestra frecuencia cardíaca, la cantidad de pasos que damos, la presión arterial y así. Entonces, eventualmente voy a llegar al punto donde les voy a hablar sobre investigación específica en relación a la salud de la mujer. Entonces, gracias por estar aquí. Me gustaría que si tienen preguntas en cualquier momento, ya sea durante la plática o no sé si al final específicamente, con todo gusto háganos saber. Entonces, doctora María, con así. Ok, entonces quise empezar esta plática hablándoles acerca del vínculo tan fuerte y siempre ha estado entre el desarrollo tecnológico y la salud, ¿no? Básicamente son inseparables y la evolución o la historia de la medicina pues ha ido de la mano con los avances tecnológicos que se van sucediendo. Y entonces, no solo la tecnología tiene que ver con salud, aquí yo voy a hablar en relación a la salud, pero tiene que ver con casi prácticamente toda nuestra vida, ¿no? Específicamente en el campo de la salud, nos sirve para avanzar en términos de salud tanto física como mental, y se ha utilizado las nuevas tecnologías en educación, por ejemplo, para estudiantes de medicina o cualquiera interesado en educarse respecto a la salud, en evaluación, por ejemplo, evaluando alumnos que estudian medicina, pero también evaluando a personas, ese es el concepto que yo puse aquí, o sea, evaluar en qué estado de salud puedo estar, diagnosticar específicamente enfermedades, tratarlas, y nosotros, por ejemplo, que nos dedicamos a hacer investigación, tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, ¿no? Y eventualmente, dependiendo de los desarrollos tecnológicos, estos también van a influir en las políticas y guías de salud que establezca una comunidad, un país o eventualmente pues, el mundo completo, ¿no? ¿Verdad la siguiente? Esta evolución de la tecnología, les quise hablar un poquito de los instrumentos que yo le llamé tradicionales en medicina, que básicamente son aparatos grandes, ¿no? Las tecnologías, conforme han ido evolucionando, al inicio empezaron como aparatos grandes, todavía hoy en día, aquí yo puse un aparato de rayos X. Si ustedes sufren una fractura, por ejemplo, se torcen un tobillo, se rompen un hueso, van a la oficina de un médico, a un hospital o una clínica, donde tienen un aparato de este tipo y se hacen sus rayos X, ¿no? Si se quieren hacer una resonancia magnética, que es una tecnología un poco diferente a esta, pero que también genera imágenes del cuerpo, o una tomografía computarizada, que básicamente es una versión también más avanzada de un rayos X, o si se quieren hacer un estudio del cerebro o un electrocardiograma para ver la función eléctrica del corazón. Todas estas tecnologías tradicionales implican que ustedes vayan a un laboratorio, a un hospital, donde está este aparato, ¿no? Este aparato está en pico. Yo no tengo uno de estos en mi casa, ¿no? Son muy costosos, son difíciles de operar, requieren un entrenamiento de un técnico especializado y a final de cuentas pues le dan también un costo alto de operación. Entonces yo pago una radiografía, no sé, la última vez que yo hice una radiografía no sé si me costó como 1,500 pesos o algo así, ¿no? Entonces
Los avances en las tecnologías hoy, sobre todo digitalizadas, ¿no? El Internet de las cosas y un montón de avances básicamente de miniaturización de componentes electrónicos, hoy en día tenemos que estas tecnologías se hacen móviles. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Entonces estamos en la capacidad de tener instrumentos no como el anterior, en una oficina, en un aparato grande, sino que básicamente podemos nosotros tener aparatos que llevamos puestos, podemos estar recolectando información del cuerpo 24 horas por mucho tiempo. Estos avances han dado el pie a que hoy en día hablemos de telemedicina, por ejemplo, donde ya no necesitamos tener la presencia de un médico con el paciente, o por lo menos no en la primera instancia, quizás en áreas remotas donde no hay tantos médicos o clínicas de salud, podemos optar por la telemedicina, donde es a través de una videollamada, ¿no? Básicamente con un FaceTime o algo así. A veces hoy en día ya se capturan imágenes, por ejemplo, ustedes toman una foto de una lesión, vamos a poner el caso otra vez de que me caí de la bici, me doblé el tobillo y no tengo un médico cerca. Pues le hago una videollamada o le tomo una foto, la mando por internet a un médico y ellos la evalúan y dicen, ah, mira, pues puede ser esto, puede ser aquello, o te dan instrucciones por teléfono, a ver, muévele para la derecha, muévele para la izquierda, y te va enviando para saber, para diagnosticar por lo menos en ese momento de urgencia, si la lesión es seria y requiere, por ejemplo, llevar al hospital inmediatamente, o puedes estar tranquilo y trasladarte, tomar tu tiempo para trasladar. O a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? No pasa nada, nada más ponle a lo mejor un vendaje o ponle hielo y ya, ¿no? Entonces la telemedicina, en el mismo sentido la teleterapia, por ejemplo, la teleterapia se ha dado mucho en el ambiente de la salud mental, donde hacen terapias psicológicas simplemente por videollamada, ¿no? Y bueno, un montón de aplicaciones que pueden tener en sus teléfonos celulares, los famosos smartphones, ¿no? Donde ustedes pueden descargar aplicaciones, y muchas son gratuitas, otras con aplicaciones o con funciones más avanzadas se requieren pagos. Más adelante vamos a hablar de esos problemas, pero ustedes pueden hacer un montón de evaluaciones acerca de su salud, tanto física como mental, con sus teléfonos. La realidad virtual también se ha utilizado mucho para, por ejemplo, en contextos de entrenamiento deportivo de un atleta que en vez de estar haciendo el deporte como tal, se pone un visor de realidad virtual y está practicando, ¿no? con los ejercicios específicos de su deporte. Aquí hay algo que se llama terapia de exposición controlada, también es un tipo de terapia psicológica que se da para ayudar a pacientes con fobias o estrés postraumático, que usualmente se requiere que relaten la experiencia varias veces para quitarle el contexto emocional. Entonces, esto también se puede hacer a través de realidad virtual, donde el recordar una experiencia no implica estar físicamente donde ocurrió el problema, ¿no? Hay todo un contexto ahí acerca de cómo funciona el cerebro, las memorias, pero un ambiente virtual puede ayudar a una persona a exponerse, ¿no? En un ambiente no real, a escenarios que le causarían miedo o fobia, y tratar de ir avanzando en ese problema, ¿no? Y finalmente les puse aquí el desarrollo de la inteligencia artificial, que hoy en día se ha expandido, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, como le llaman, generativa, ¿no? Que crea cosas por nosotros. Aquí yo me puse nada más un ejemplo de algoritmos de análisis de datos para predicción de condiciones médicas. Básicamente esto implica alimentar una inteligencia artificial con cierto tipo de datos, y esta inteligencia me lo analiza y me emite un resultado, ¿no? Que me facilita a mí el trabajo como ser humano de estar analizando grandes cantidades de datos. Ok, dentro de todo este contexto, entonces los dispositivos vestibles, les comentaba, son aparatitos que llevamos, están diseñados específicamente para llevarse puestos. El formato más común es el tipo reloj.
si les hiciera una pequeña encuesta y levantaran la mano, díganme, levanten la mano los que tengan algún tipo de smartwatch. Un Fitbit, un Apple Watch, un Huawei, un Garmin. Pues parece que bastantes. O que lo tengas en tu casa, a lo mejor no te lo tienes ahorita, pero los conoces, ¿no? ¿Sí? O sea, a ojo de buen cubero, yo diría que más de la mitad saben de lo que les estoy hablando. Estas tecnologías ya no son nuevas para ustedes. Probablemente cuando ustedes nacieron ya existían. Para mí no siempre existieron. Yo ya tengo mi edad y cuando yo tenía la edad de ustedes, pues ni de chiste existía. Entonces, vamos a quedarnos con la idea de los relojes. También hay anillos, ya no sé si alguien conoce que hay anillos que les miden la frecuencia cardíaca, que cuánto duermen, ¿se han oído? Entonces vamos a quedarnos ahorita con esos dos en mente, como un tipo de dispositivo vestible, ¿no? Y estos entonces lo que hacen es, con diferentes tecnologías que están miniaturizadas, recolectan datos acerca de ustedes, ¿no? de su cuerpo. Les comentaba, pueden medir la cantidad de pasos que dan en el día, pueden estar evaluando de forma continua su frecuencia cardíaca, incluso los más nuevecitos, ustedes tocan, por ejemplo, un Apple Watch, ¿no? Y se hace un electrocardiograma, o sea, la actividad eléctrica de mi corazón, ¿no? Y pueden detectar condiciones médicas que se llaman arritmias, y así por el estilo. Entonces, esto viene con una filosofía de vida de mucha gente del mundo que hablan del yo cuantificado, ¿no? En inglés le dicen the quantified self. ¿Qué quiere decir? Que siempre hemos estado interesados en saber qué le pasa a nuestro cuerpo, ¿no? Y antes, por ejemplo, si yo quería saber mi frecuencia cardíaca, pues era tan fácil como pues, tocarme las arterias, ¿no? En el cuerpo, en algún lugar del cuerpo, y medir cuántos pulsos tengo, y eso es mi frecuencia cardíaca. Sin embargo, uno no anda ahí como que cada rato, se ve unos pechitos. Entonces el aparatito lo que hace es hacerlo automáticamente por mí, y a lo mejor si está configurado de cierta forma, me pueden hacer un anuncio, una vibración o un beep, y me dice, agua, su frecuencia cardíaca está muy alta o está muy baja. Entonces los aparatos están continuamente evaluando la actividad de nuestro cuerpo. Desgraciadamente aquí viene el problema de que el avance tecnológico tan fuerte, estos aparatos, si no mal recuerdo, por ejemplo Fitbit es una compañía de las pioneras que empezaron a hacer estos relojes, digamos, de monitoreo de salud. Me parece que por ahí del 2009, creo, no me acuerdo bien. Y del 9 al 25 no son tantos años como nos sonaría. Ustedes puede que tengan esa edad, pero en términos de avances tecnológicos de antes, de cómo avanzaba la tecnología antes, a cómo ha avanzado en los últimos, no sé, 15 años, ha habido un avance muy rápido. Y las tecnologías están dejando atrás a la medicina. Entonces, un problema de estos dispositivos es que no sabemos todavía qué tan confiables son. No han pasado estrictamente por un proceso que en medicina los aparatos médicos tienen que pasar, que es la validación. ¿Qué quiere decir? Que midan realmente y de forma exacta lo que dicen que midan. Entonces, si yo tomara mi reloj inteligente, mi Apple Watch, mi Fitbit o lo que sea, y me mido la frecuencia cardíaca con ese, y al mismo tiempo me lo mido con un aparato médico, podría yo saber si el reloj realmente me da un dato real, ¿no? un dato exacto, o hay una discrepancia con la tecnología aceptada, ¿no? Con la tecnología médica aceptada. Entonces, a pesar de que son hoy en día están disponibles para todo el mundo, no podemos todavía confiar plenamente en la información que nos dan, y eso nos puede llevar a conclusiones incluso que puedan arriesgar nuestra salud, ¿no? Deme la siguiente, doctor. En esta tablita se ve un poco amontonada, pero les quería enseñar un poco acerca de los diferentes tipos de vestibles que hay ahorita. Si ven por ahí en el cuerpo de la figura humana que está por ahí,
hay unos que dice que pueden ser auriculares, ¿no? Son los audifonitos, y a través de cierta tecnología que se llama fotopletismografía pueden captar mi frecuencia cardíaca a través de las variaciones del flujo sanguíneo en la oreja. Un parche para electrocardiografía, ¿no? Para medir la actividad eléctrica del corazón, o en una banda torácica también para hacer electrocardiograma. Entonces me pongo una cinta elástica aquí con un sensor y me está captando la señal eléctrica del corazón de forma continua. Relojes, que les decía que es el formato más común. Vean cómo este formato incluye sensores de varios tipos. Dice aquí que pueden saber la saturación de oxígeno en la sangre, pueden conocer la presión arterial, que es una tecnología muy interesante de ver. Pueden captar el electrocardiograma y nuevamente la frecuencia de pulso por fotopletismografía y otras funciones. Calcular la cantidad de pasos que den, ¿no? Entonces, el formato de reloj es muy cómodo. Prácticamente el ser humano ha usado relojes desde siglos atrás, pero obviamente los relojes ahora no solo dan la hora, ¿no? Ahora hacen un montón de cosas. Vean, ahí está también el formato de anillo. Y incluso en el calzado pueden integrar sensores, calcetines o tenis con sensores para medir la cantidad de pasos que dan, ¿no? A través del movimiento de la marcha, o la presión con la que se apoya uno en cada pie, por ejemplo, para diagnosticar si alguien tiene un problema de la marcha. Piensen, por ejemplo, en alguien, en una persona ya de edad avanzada, que empiezan a tener dificultades para mantener el equilibrio porque han perdido la densidad del hueso o han perdido masa muscular, entonces empiezan a estar más débiles. Y por ejemplo, una persona, lo voy a decir así, un viejito, mi abuelito, empieza a caminar un poco como, se dice, como marcha de patito. Empieza a abrir un poco más las piernas para mantener el equilibrio y empieza a balancearse un poco más. Entonces, este tipo de dispositivos nos ayudan a saber de forma continua qué está haciendo una persona. Una gran ventaja es que no son tan caros como el aparatito que les enseñaba de rayos X en el hospital. Es un aparato grande, complejo, caro. Estos prácticamente cualquiera los puede comprar, cualquiera los puede usar, y razonablemente usados sirven muy bien para monitorear nuestra salud. Les quería hablar un poquito de historia. A mí me gusta mucho la historia porque nos ayuda a entender a dónde estamos actualmente, nos ayuda a darnos cuenta que el ser humano desde hace mucho se hace las mismas preguntas, pero las ha resuelto de forma distinta precisamente por la tecnología disponible en el momento. Aquí les puse el ejemplo de la bioelectricidad, que empezó el desarrollo real en la ciencia con un científico italiano de apellido Galvani. Su nombre se usa todavía para hablar acerca de ciertos aspectos eléctricos como el galvanismo. Y si alcanzan a ver hasta allá atrás todos, se ve el diseño del laboratorio de Luigi Galvani en el siglo, ya no lo puse por aquí, pero hace más de 3 siglos. Y si alcanzan a ver, lo que está aquí son unas patas de rana, unas ancas de rana, ¿no? Luigi Galvani experimentaba con como la propiedad que en aquellos días pues, le sorprendía de cómo conectándole una corriente eléctrica a las patas de esa rana, que ya ni está la rana, ya no son las patas, ¿no? Las patas se contraían. Entonces, oh wow, o sea, esto está vivo, pero no está vivo, ¿verdad? Entonces hablaban de bioelectricidad. Y si nos pasamos al mundo de hoy, aquí les puse un ejemplo de cómo el Apple Watch, y no les estoy haciendo propaganda ni me pagan nada, pero este cuate, ¿no? Steve Jobs y su compañía, ¿no? De Apple, hoy nos dan la capacidad de monitorear nuestra bioelectricidad, no en un laboratorio como aquel, sino en la muñeca, ¿no? Y nos podemos registrar. Esto que ven aquí es el electrocardiograma de la persona que está usando el reloj, ¿no? Pásenme la siguiente. A colación del Día de la Mujer, Galvani y la bioelectricidad ocurrieron, ven, aquí están las fechas, 1737 a 1798. Empezó con a investigar las propiedades eléctricas de los tejidos vivos, y eso se llamó bioelectricidad. En esos tiempos,
las sociedades de científicos eran como muy chiquitas, no había muy pocos que se dedicaban a esto, y dentro de ellos había una mujer que era, no me acuerdo si era la esposa o la pareja de uno de estos científicos, y esa mujer se llamó Mary Shelley, no sé si la han oído hablar, ¿le suena? ¿Ah? Que escribió el libro de Frankenstein. Este sí lo conocen todos, ¿verdad? ¿No? Si no, ahí déjenselo de tarea, lean la historia de Frankenstein, porque Mary Shelley fue testigo en esos tiempos de cómo la ciencia generaba cosas que sorprendían, ¿no? Y ella lo interpretó a su modo, en su visión, como en esta literatura que plasmaba la idea de que el ser humano podía unir partes de diferentes cuerpos, ¿no? Y darle vida pues, a este pegote de brazos, de piernas y una cabeza, ¿no? Fue un libro revolucionario. En su momento fue, supongo, no me acuerdo bien la historia, pero supongo que causó revuelo, primero porque estaba escrito por una mujer, segundo porque era una crítica a la ciencia, donde la crítica implícita que todavía seguimos utilizando en cuestiones bioéticas es si el ser humano juega a ser Dios, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos a manipular las cosas vivas de tal forma que creemos algo como esto, ¿no? En la historia de Frankenstein el final del personaje es trágico. Frankenstein realmente no era el monstruo, era el creador, era un científico, y la criatura al final sufre mucho, ¿no? Y es una tragedia. Entonces Mary Shelley lo que quería era plasmar la idea de que si empleamos mal la ciencia nos puede llevar a desenlaces que no queremos. Entonces, pásame la siguiente, por favor. El tiempo pasa y eventualmente estas tecnologías de monitorear la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, se desarrollan en un contexto también legal y policíaco, y todo el mundo a lo mejor ha oído al famoso detector de mentiras, ¿no? Que en fisiología le llamamos polígrafo. Un polígrafo es un aparato que genera muchos trazos, ¿no? Muchos grafos de mi frecuencia cardíaca, de mi presión arterial, del diámetro de mi pupila, etc. Entonces, ustedes le preguntan a una persona, oye, ¿te llamas Jorge Tobar? Sí, me llamo Jorge Tobar. ¿Tienes 47 años? Sí, tengo 47. Entonces van monitoreando sus reacciones corporales y de repente le dicen, ¿tú acabas de viajar a la luna ayer? Y digo, sí. Y entonces todas las señales de mi cuerpo dicen que estoy mintiendo. Eso es lo que se asume. En realidad no detecta mentiras. No podemos saber cuando alguien miente. Quizás podemos con otras tecnologías, pero con estos no. Lo único que pasa es que el cuerpo tiene reacciones de estrés, ¿no? De excitación, y las señales cambian evidentemente, pero no quiere decir que estemos leyendo una mentira, podamos saber cuándo alguien nos está mintiendo. No es así de fácil. Pero el polígrafo básicamente es un fisiógrafo, es un aparato que mide varias cosas, varias funciones corporales al mismo tiempo y nos grafica lo que está pasando, ¿no? Ese polígrafo ahora lo tenemos en estos formatos que les estoy contando, que son los vestibles, son los relojes, son los anillos, son los aretes. Les puse ahí el de Fitbit porque es una compañía que empezó, es de las pioneras en esto. Y curiosamente, bueno, no curiosamente ni sorprendentemente, hace un par de años creo, la compró Google. Ustedes saben que Google es una de las empresas, no sé si es la más grande de todo el mundo, pero es de las más grandes. Y se dieron cuenta de que el monitoreo de la salud a través de estos aparatitos era una mina de oro. Generan millones de dólares al año en ventas y sobre todo, ¿qué? Datos. Entonces Google se dio cuenta y le dijo a Fitbit, hey, te compro tu compañía. Y pues más que preguntarle, lo obligó. Entonces, eso es cosa de compañías, ¿no? Adquirió Fitbit, hoy Fitbit ya no se llama Fitbit, se llama Google Fitbit o algo así, y siguen fabricando sus aparatitos. Acá les puse el caso de la competencia asiática, que son Huawei, y hay toda una
competencia entre grandes empresas que lo que quieren es explotar, ¿no? Sacar dinero a través de la adquisición de datos de salud de cada uno de nosotros. Hay otras compañías que desde hace mucho se dedican a este tipo de aparatos, pero ellos están delimitados, digamos, al contexto de investigación. Le venden aparatos a gente como yo, que trabaja en un laboratorio, a médicos, a investigadores de otro tipo, ¿no? Una se llama Biopack, vean toda la... Ahí nada les puse para que se den una idea de la variedad de instrumentos que desarrollan. Denme otra. Esta es otra que se llama AD Instruments. Pero vean, los contextos son más como en un laboratorio de investigación, haciendo experimentos controlados. Mientras que con estos aparatos que yo les muestro, prácticamente cualquiera de ustedes se puede hacer una pregunta de investigación que tenga que ver con datos biométricos y respondérsela con lo que les digan sus relojes. Si los datos son totalmente exactos o no, puede que no sea tan importante, porque es real que sí pueden captar con cierta fidelidad estos datos médicos, ¿no? En este caso se está poniendo ahí que se puede analizar la respuesta galvánica de la piel, todavía en honor a Luigi Galvani, todavía se llama respuesta galvánica de la piel. Si tuvieran algún tipo de cámara o lentes captando el diámetro pupilar, que también se abre o se cierra dependiendo las respuestas nerviosas de la persona, la amplitud del pulso, vean en la frente, le están poniendo ahí señales auditivas. Tú le puedes estar preguntando cosas en un examen, por ejemplo, dice aquí el matemático, se estresa, no se estresa, tiene cambios, sí o no, y tú integras todos los datos en un gran sistema de análisis y puedes conocer a la persona. Parte de los problemas actuales que hay con estas tecnologías tienen que ver con que estos aparatos se actualizan a pasos muy rápidos y el modelito que yo tenía del Apple Watch de hace 2 años ya no lo producen, ahora está nuevo, ¿no? Lo puedo comprar, no sé si funcionan exactamente igual porque la compañía no me dice. Les decía, no están plenamente validados. Las compañías, ellas van a decir que hacen su investigación y que les venden la maravilla del mundo, ¿no? Pero nadie los supervisa. Son aparatos, finalmente, como no son aparatos médicos, son básicamente de uso recreativo, pues es bajo tu riesgo si lo quieres usar o no, ¿no? Tienen sus algoritmos de análisis que no nos dicen cómo están analizando los datos y por lo tanto no sabemos si confiar en ellos o no, y son secretos, no nos van a vender y nos van a declarar sus secretos de compañía, ¿no? Los datos crudos que generan, si yo soy el que porta el aparato, pues yo tendría derecho a tener mis datos, ¿no? Pero curiosamente la compañía del reloj no me los deja extraer. Se los queda la compañía probablemente, ahí ya un poco a nivel de teorías conspirativas, se los va a vender a empresas de seguros, a hospitales, etcétera, para que sepan acerca de las condiciones médicas que ustedes pueden tener. Hay que pagar suscripciones, a veces son muy costosas, y bueno, al final de cuentas, algo que a mí me gusta hablar es que se viola la privacidad de los datos, porque si tú quieres usar los aparatitos, tienes que decir, acepto las políticas de uso, sí o sí. Si no, pues no lo puedo usar. Dámelas. Les quiero hablar de 3 ejemplos en tecnologías recientes en las que yo he estado haciendo algo de investigación. Electrocardiografía, que es la actividad eléctrica del corazón, medición de la presión arterial y actividad física y sedentarismo. ¿Por qué elegí estas partes? Porque todavía están relacionadas con los problemas médicos que llevan a casos de defunciones con más frecuencia, enfermedades cardiovasculares, y hoy en día el pasar mucho tiempo sentado tiene un impacto con casi todas las enfermedades que se puedan imaginar. Si pasan mucho tiempo sentados, tienen mayor riesgo de cáncer de todo tipo, tienen mayor riesgo de hipertensión, de muerte cardíaca y muerte en general a edad temprana. Entonces, el sedentarismo, pasar mucho tiempo sentado, es un problema de salud a nivel mundial. Ok, de la electrocardiografía, les quería poner específicamente el ejemplo de cómo se ve una persona que va a hacerse un estudio de electrocardiograma, digamos, a nivel profesional.
hospital, en un laboratorio, tiene que estar acostadito, vean, está cableado por un montón de partes y están haciéndose ahí el registro. Eventualmente ese registro dura, si mucho, una vez que lo colocan todo, 1 minuto. Entonces es 1 minuto de la vida de su corazón, que puede que vean manifestaciones ahí o no. Si la persona está tranquila, está acostadita, puede que no vea nada. En cambio, si yo tengo un aparato, este es un holter, vean cómo se lo cuelgan, lo mandan a su casa durante una semana completa y toda la información se está recolectando en la memoria del aparato que trae colgando. Pero aún así trae cables, no es como que digan, oh wow, me enorgullece traer mi holter y voy a andar por ahí por la vida con un holter colgado, ¿no? Y las opciones más modernas son como esta, nada más una banda elástica que se pone con un sensor, no me da todas las señales de los electrodos que vienen allá, o de plano una tablita, yo tengo la mía, la saco, simplemente la toco con mis dedos y me hago un electrocardiograma sencillo, que pueden ser a lo mejor suficientes para monitorearme una semana completa y específicamente cuando estoy haciendo cosas en la vida donde yo siento que me vienen las palpitaciones, que me mareo, ¿no? Y en ese momento captar la señal y decir, ah, mira, sí había un problema, ¿no? Este es un ejemplo de un artículo del 2023 donde están queriendo todavía modificar más estos aparatos de electrocardiografía. Pásame la siguiente, por favor. Y a través de análisis de los voltajes que se pueden registrar en el brazo, están diseñando, vean, están usando un textil impreso con grafeno. Para esto, estas cosas para ustedes creo que no son ni siquiera nuevas, no les sorprende escuchar acerca del grafeno. Para mí es, wow, qué nuevo, ¿no? Pásenme la siguiente, ¿no? Entonces hacen todo su diseño y al final prueban que pueden hacer un electrocardiograma nada más teniendo una banda aquí, mucho más práctica. Depuran la señal, se ve el electrodo bien completo, ¿no? Pasan así, ¿no? Entonces, y lo validan contra un aparatito nada más para calcular la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Este es un oxímetro de pulso, nada más están viendo la frecuencia cardíaca comparada con su nuevo desarrollo y ven si coincide o no. Pásame la siguiente. Todo esto sirve además complementado con inteligencia artificial para hacer diagnóstico automatizado de arritmias cardíacas. Por ejemplo aquí, donde en este artículo los que lo escribieron, los que hicieron la investigación, argumentan que con su algoritmo de ¿cómo se llama? Deep Neural Network, ¿cómo se lo usa? Aprendizaje profundo, algo así, neuronas profundo, algo así. Ellos dicen, en su artículo declaran que la evaluación de arritmias con su algoritmo de inteligencia artificial tuvo incluso mejor éxito para el diagnóstico de una arritmia que los médicos especialistas en cardiología, entrenados por años. Entonces, la inteligencia artificial es muy capaz de analizar datos repetitivos, complejos, que ayudan al diagnóstico médico, pero se necesita hacer toda una investigación, toda una validación para realmente confiar, ¿no? Ok, eso fue en términos de electrocardiografía, que es la actividad eléctrica del corazón. Ahora les quiero hablar de la presión arterial, que es la razón de esto es porque la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial arriba de lo normal, es una patología, una condición médica muy común en todo el mundo, México se incluye, y también es una de las primeras causas de muerte por razones cardiovasculares. Entonces, el problema de monitorear la presión arterial es muy complejo, ¿no? De hecho, el del electrocardiograma es relativamente fácil. Si ustedes llevan ciencia aquí con la maestra B, sabrán que es un dipolo eléctrico del corazón. Simplemente necesitan dos electrodos para ver la arteria. Así de fácil. Pero la presión arterial es un prueba un poco más complicado de detectar porque como son cambios de presión, se puede afectar más fácilmente por el movimiento propio del cuerpo. Entonces, les puse esta línea de tiempo de la primera vez que se registró la presión arterial en 1733. No sé si alcanzan a ver allá, aquí se me perdió con
del proyector. Pero la primera vez que se hizo la medición de la presión arterial fue en un caballo. Imagínense un animalote así grandote, le metieron una aguja en la arteria aquí en el cuello, que es muy grande, y lo conectaron a un tubo de agua. Y cada vez que venía el pulso de la sangre, la columna de agua subía y bajaba. Y era una columna así como de 3 metros de alto, ¿no? Entonces era un aparato pues, muy difícil de... No, nadie lo va a traer ahí puesto, ¿no? Después se cambió por una columna de mercurio, que es más pesado el mercurio, entonces una columna más compacta. Después el mercurio dijeron, bueno, es muy tóxico, se rompen los tubos de vidrio con mercurio. Entonces la tecnología fue avanzando. Y pásame la siguiente, doctor. Mira, aquí por ejemplo, el registro de patentes acerca de la presión arterial. Desde 1900 a 2025 prácticamente. ¿Por qué? Porque monitorear la presión arterial, nuevamente, es un problema de salud que implica gastos y ganancias, ¿no? Pásame la siguiente. Ah, ¿se pasó una, creo? Ah, no, sí está bien. Ahí. El problema de la presión arterial es que aquí dice que hay factores que van a hacer que la presión arterial cambie, ¿no? Y yo tenga lecturas equivocadas por cosas que hacemos todo el tiempo. Si acabo de comer, menos 6 milímetros de mercurio. Si acabo de tomar café, más 3 o hasta más 14. Si ando en el frío, si tengo ganas de ir al baño, si me paro, si me acuesto, bla, 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 bla. Vean, incluso si hay alguien mirándome, cuando me toman la presión arterial, me sube 12 milímetros. Entonces, es muy variable, es muy sensible, y esto puede llevar a que les diagnostiquen una hipertensión o no se las diagnostiquen y después los mediquen o no. Pásame la siguiente. Entonces, el avance de los aparatos médicos lleva nuevamente a estos dispositivos vestibles donde la posibilidad de estar monitoreándome, vean, incluso cuando hago ejercicio en condiciones dinámicas, todo el tiempo. Y la promesa de estos aparatos es que ahora yo puedo saber acerca de mí. Yo mi reloj, abro mi aplicación y veo el resumen de mis datos. Y digo, estoy bien, ¿no? ¿Cuánto me queda este mes? 5 minutos. 5 minutos. Vamos a cerrarla ahí, pásame la que sigue. Pásame la que sigue. Son tecnologías. Les puse tecnologías porque yo sé que ustedes saben mucho de tecnología. Pásame la que sigue. Ya nada más quiero hablarles de algunos proyectos que hemos realizado en la UABC acerca de la evaluación del movimiento, que tiene que ver con cuánto tiempo me la paso sentado, ¿verdad? Y cómo puede involucrar, cómo puede afectar mi frecuencia cardíaca, mi electrocardiograma o mi presión arterial. Pásame la que sigue. Aquí hicimos una pruebita en unos alumnos de nuestra facultad de medicina y les medimos cuánto tiempo se pasaban sentados con una con este. Esto es un aparatito que se alcanza a ver aquí el monito, se le pega aquí en el muslo, es un acelerómetro. Entonces yo evalúo durante 7 días completos cuántos pasos dio, cuántas veces, cuánto tiempo estuvo sentado, cuánto tiempo estuvo acostado, etc. Pásame la que sigue. Les pusimos este dispositivo para detectar la frecuencia cardíaca. Les medimos cuánto tiempo estuvieron entonces en actividades diferentes y luego hicimos una pruebita viendo cómo cambiaba su frecuencia cardíaca y su presión arterial cuando se ponían de pie. Cuando hacemos eso, el corazón acelera la frecuencia de colesterol. Es normal para compensar la presión arterial. Y pásame la que sigue. Y bueno, además quisimos de usar el aparato comercial. Este aparatito es un aparato que se vende comercialmente, cuesta una buena lana. Quisimos ver si nosotros podíamos hacer un desarrollo propio con el acelerómetro que integra este aparatito y ver si podíamos clasificar solos por nuestra cuenta
la actividad de la persona. Para esto un residente de ingeniería del Instituto Tecnológico de Tijuana trabajó en este análisis de datos y tuvimos ahí un porcentaje de acuerdo pues bastante decente entre la parte amarilla, que es el tiempo sentado, la parte azul, que es el tiempo acostado, y la parte roja, que es el tiempo caminando. Entonces hemos tratado de resolver estos problemas para no depender de los aparatos que nos venden compañías grandes, no andar haciendo uso indebido de los datos. Finalmente estos datos son para investigación y docencia, no son para andarlos divulgando a compañías que puedan lucrar con eso. Y bueno, de lo que ahorita estamos queriendo desarrollar son con una compañía que se llama LabFront, que se dedica al análisis de datos, y MoveSense, que es una compañía que hace dispositivos para electrocardiografía, con Garmin, es otra compañía muy grande que hace relojes. Estamos desarrollando proyectos de investigación acerca de la salud de la mujer. Específicamente, en este caso, escribimos una propuesta de investigación. No se ve bien ahí para ustedes, pero aquí está en la propuesta de investigación que solicitamos un apoyo de estas compañías en una beca del año pasado para investigar la salud cardiovascular de la mujer en edad de menopausia, porque está subrepresentada la investigación en la mujer. Típicamente se cree que los problemas cardíacos son de hombres, pero cuando la mujer sufre estos cambios hormonales cercanos a la menopausia, su riesgo cardíaco se incrementa, pero no se sabe bien cómo. Y pues nosotros propusimos aliarnos con estas compañías para hacer un pequeño proyecto donde podamos ver si la actividad física aumenta el riesgo de estas mujeres en esta edad de desarrollar, por ejemplo, arritmias o cambios de presión arterial. Pasa la que sigue, por favor. Bueno, ahí les puse una lista de referencias y los agradecimientos al final a las compañías que están tratando de apoyar la investigación sin fines de lucro, y a una alumna de energía que me ayudó a desarrollar este proyecto del sedentarismo y la presión arterial, Erika Huerta, a un profe en el Tecnológico de Tijuana, es un profe de electrónica que me ha ayudado mucho a desarrollar proyectos, y un alumno de residencia del Tecnológico que desarrolló un algoritmo de evaluación de actividades. Chicos, denme un minutito, les vamos a dar un reconocimiento a los doctores. Son profesores investigadores de la Facultad de Medicina de la UABC y el día de hoy ellos nos dieron 3 pláticas diferentes. Me voy a permitir leerles los reconocimientos. La maestra Socorro me va a ayudar a entregarles un detalle. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas otorga la presente constancia a Idania Rubí Serafín Higuera por su valiosa participación con la ponencia en la conferencia El BPH Esposa de Mujeres. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber. Lo firma nuestro director, el profesor Carlos Abel Islava Carrillo. El siguiente es para la doctora Susana González Reyes por la conferencia Anemia en la Adolescencia. Muchas gracias. Y el último para el doctor Jorge Tobar por su plástica Dispositivos Vestibles, Wearable Devices para monitorización fisiológica. Muchas gracias por su presencia, muchachos. Pueden retirarse. Buen día.